Bienvenidos a todos, son Guille Torri, de nuevo en los Desayunos Horizontes, y para empezar esta jornada tenemos una película que provocó ayer aquí mucha emoción. Es una película del director argentino, uruguayo Álvaro Breckner, coproducción argentino-uruguaya-española, esto que está también Tornasol Film en la película, y tenemos con nosotros a todo el equipo de la película, no todo el equipo, pero tenemos a Antonio de la Torre, que ya lo conocen ustedes suficientemente, Álvaro Breckner y Mariela Subieski, que se ha añadido aquí al chiringuito, que eres productora uruguaya, te conocemos desde hace mucho. Soy productora, sí, hispano-uruguaya. Hispano-uruguaya. Bueno, Álvaro, esta película, tercera película, y quizás la más importante de tu carrera, a nivel de producción y también del resultado, yo diría. Gracias. Yo creo que todas las películas, creo que una de las grandes dificultades que tenemos los directores es, o creo que lo único que podemos aspirar es a sentirse uno orgulloso y completo con cada película que uno hace, ¿no? Después uno le desea que la película encima le vaya bien y que sea bien recibida y que tenga posibilidades de conectar con la gente y pero en el fondo es como que, si bien es difícil de decirlo y aparte de confesarlo, yo creo que una relación muy íntima con lo que uno hace y que tiene que ver con un grado de satisfacción muy personal. Cuando hablas de una película así que implica una especie como que de milagro, de esfuerzo, un esfuerzo titánico de Mariela, de la producción, de poder levantar una película tan compleja, de reunir a tantos países. Es una película que, por ejemplo, bueno, esto Mariela lo debería capaz que explicar más, pero que España jugó un rol esencial en que pudiese existir, ¿no? Y bueno, después de contar con un talento tan maravilloso como el de Antonio, Chino, y tanta gente, tantos artistas, un equipo técnico mixto de muchos países y que fue maravilloso. Pero más allá de todo ese grado de constelación de estrellas que se tienen que unir para que sea posible, como director creo que no tenés nunca que perder el lugar que ocupás, que es casi un lugar de una especie de un juego maravilloso en donde puedes ejercitar tu condición humana, explorar ciertas cosas que a ti sentís que valen la pena. No haces la película yo al menos no hago películas por hacer películas, hago películas porque tengo el lujo y el privilegio de poder dirigir cosas que de alguna forma me obligan a explorar mi condición humana, te obligan a explorar temas que te interesan, y ese camino que recorres a veces durante 4 o 5 años para llegar a verla, cuando llega el momento y la ves y decís, esto es testimonio del tipo de persona que soy en este momento, esa es la satisfacción más grande que creo que uno puede recibir. Anoche fue muy emocionante la proyección con el público y el debate, más que debate, la reacción del público, porque estaba todo el mundo tan emocionado que no hubo debate casi. Y es bastante excepcional en esa sesión porque fueron 25 minutos de ovación de pie. Bueno, Mariela, me imagino que te has implicado mucho en esta película, que es sobre la memoria histórica y sobre el tema de la dictadura en Uruguay, pero sobre un capítulo bien preciso, ¿no? Sí, es una película que tanto para Álvaro como para mí es muy importante. Llegó a mis manos un material que me parecía que era una especie de diamante bruto, que era esta historia. La compartimos y pensamos que era un momento muy bueno para hablar de eso. Pero para hablar de eso desde el lado, como decía Álvaro, de la condición humana, ¿no? Del viaje que es para estas personas, y que creemos que ahí está, y por eso conmociona y emociona a la gente, porque tiene un carácter muy universal, es la resiliencia, es la capacidad de resistencia del ser humano y hasta dónde se puede llegar. Perdón. No es un problema de sonido. Problema de sonido, sí, yo veo ahí caras raras. Es un tema de la condición humana, ¿no? De la resiliencia humana, del viaje que hacen estos personajes para resistir, para
ir más allá y siempre más allá. Entonces creo que por eso un poco venimos ya de testear la película en varios lugares muy distintos. Pasó por Venecia, luego... sí, cambio otra vez. No. Hola, Chino. Mira. Bienvenido. Bienvenido. Estrenamos en Uruguay, estrenamos en Argentina. Ayer, lo que tú dices, fue la misma reacción de la gente, otro público diferente, con lo cual evidentemente hay una conexión de emociones que viaja, ¿no? Y eso es, cuando uno, como productora, cuando uno hace una película, no queremos que se quede chiquita en su lugar de origen, sino que realmente salga y cuente lo que quisimos contar, porque como dice Álvaro, las películas llevan mucho tiempo, mucho sacrificio, y entonces es lo que uno quiere también como la voz del productor, ¿no? Vamos a dar la palabra a los intérpretes, a dos de tus tres intérpretes. Bueno, Antonio de la Torre, estrella del cine. Por orden de llegada. Sí, ha llegado con nosotros. El Chino castigado sin hablar. Chino Darín. Bueno, Antonio, pasas de una película a otra, te vimos en la competición haciendo de corrupto y aquí eres el hombre más íntegro de la política argentina. Uruguaya, perdona. Contigo siempre tengo un problema de... Es curioso porque yo sentía que hacía como el mismo papel, no sé yo muy bien. ¿Sí? Yo abordé lo mismo, yo haciendo un poco de mí. Bueno, ahí os ha hecho trabajar de una manera muy particular porque creo que habéis adelgazado todos ahí. Teníais régimen. Menos la productora, todo. Eso es verdad. Bueno, sí, obviamente era necesario ver... Claro, una película que tenía tan poco diálogo que incluso, bueno, pues eso, que era los sonidos del silencio, ¿no? No sé si incluso se llegó a plantear la posibilidad de que se llamara así, ¿no? Era muy importante que física y psicológicamente los actores estuviéramos al servicio de contar la historia. O sea, eso era innegociable. No podíamos... y bueno... en fin, se hizo lo que se pudo. La pasamos bastante mal, pero me imagino que pues era como el mito de la caverna comparado con cómo lo pasaron estas personas. Pero es interesante cuando como actor, y el Chino y yo lo hemos hablado mucho, bueno, cuando estábamos rodando no paramos de hablar de eso. Era increíble cómo la privación, insisto, nosotros somos unos actores, nada que ver con la real experiencia que nadie puede saber que vivieron esos 3 hombres, 9 en realidad. Pero se abre esa puerta a la locura, ¿verdad, Chino? Chino. Sí, hay algo ahí, hay uno entra. Sujétalo tú. No, pensé que ibas a coordinar la charla ahora ya, a partir. Oye, llego, pero ya agarrar el micro, tampoco me pidáis un poquito de... No esperaba que me pase la palabra tan pronto, tan temprano. Sí. Es cierto que hay algo ahí que tiene que ver con el sacrificio físico de privarte de algo por un fin estético, y luego empieza a jugar la parte psicológica y sensorial. Tu cuerpo empieza a reaccionar con algunas cosas que ni sospechabas, y empiezan a surgir herramientas de trabajo también ahí que son como pequeños atisbos de lo que pudo haber vivido esta gente durante tanto tiempo. Simplemente son vistazos y pequeñas sensaciones que uno a veces puede coger y explotar para el trabajo que nos tocaba con Álvaro. Y luego la dinámica del rodaje en sí, y el estilo de rodaje que planteaba Álvaro con la cámara en permanente experimentación y rodando permanentemente y buscando sobre la misma acción, también nos llevaba a ciertos extremos y de búsqueda que eran creo que eran bárbaro, muy nutritivos. Sí. Tortuosos, pero nutritivos, sí, a la hora de... Yo pongo como ejemplo totalmente, yo he disfrutado, tenemos uno de los mejores directores de actores del mundo aquí sentado en esta mesa, por lo menos con los que yo he trabajado. Dale, ya bajamos un poquito. Por ejemplo, yo recuerdo, esta anécdota la he contado alguna vez, había una secuencia, no sé si era la 73, que en guión ponía Pepe Mujica empieza a oír voces. O sea, no llegaba ni a una línea, era 3/4 de línea. Y este señor dio acción y no le vino bien de dar corten hasta 33 minutos después. Ahí os lo dejo. Y os juro que pasaban cosas.
Digo, si quieren asistir a un rodaje de Álvaro Verne, hablen con Mariela Bersubieski, boda, bautizo y comuniones. Si presentan que estuvieron aquí, le hacemos un pequeño vale descuento. En fin, fue un viaje. Álvaro. Quiero aclarar que yo no quería a este señor. No, a ver, ¿se escucha esto? ¿Se escucha ahora? Sí, sí, se escucha, creo que sí. No, yo creo que nosotros planteamos que esta película fuera realmente una exploración, o sea, una experimentación hacia esos límites humanos de la locura, de la lucha interior que se gesta en un individuo para conservarse como tal, que se gesta en la propia condición humana más extrema ante circunstancias totalmente dadas y determinadas, como hace el espíritu para luchar por esa libertad de aún así decidir qué tipo de persona es. Ahora, en ese viaje, claro, hay un montón de vaivenes, de dudas de un individuo acerca de cuánto puede resistir. Aparte, estos hombres hoy sabemos que estuvieron 12 años aislados, en total aislamiento, sin ver la luz, sin saber si era día o noche, empezar con un grado de confusión mental inmensa, sin tener capacidad de utilizar el lenguaje, que es lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de los animales, porque de golpe el tiempo empieza a convertirse en cíclico, ya no es lineal, porque no puedes ordenar los pensamientos. Entonces, en todo ese proceso de confusión, nosotros quisimos hacer un viaje a esa especie de corazón de las tinieblas interno y que exigía una experimentación, porque nosotros en sí solo podemos, esas experiencias son imposibles de transmitir, nosotros teníamos que intentar acercarnos. Entonces gran parte del debate también del trabajo visual y actoral era irse acercando a ellos, con el añadido de que estos hombres estuvieron 12 años sin utilizar sus sentidos más básicos, es decir, la vista estaba reducida porque eran espacios claustrofóbicos de 1,5 metros, sin ver la luz y entre otras cosas comiendo, siendo alimentados lo mínimo. Claro, bajaron entre 15 y 17 kilos. Llegó un momento en que el chino me dice que estoy consumiendo menos calorías que las que gasta un individuo estando 24 horas en reposo en la cama. Entonces, imagínate lo que era trabajar desde ese lado, te obliga de por sí a un grado de cercano, porque tu cerebro como que no tiene ni las energías para trabajar normalmente, y menos una de las cosas que en un momento uno de los supervivientes, Rosenkopf, que le dijo al chino, che, tené cuidado porque nosotros nos llevó 12 años, estuvimos 12 años con esto, ustedes lo están haciendo en 3 meses, y claro, el golpe es tremendo, ¿no? Y sobre todo tremendo porque es que evidentemente no deja de ser una representación es decir, es como que salís y estás en la realidad, es decir, tenés que volver, por algunas horas al menos, salís de la película, a pesar que en sí la película en sí era un viaje. Yo me acuerdo una de las primeras cosas que Antonio me dijo de los primeros días que llegó, claro que estaba todo el mundo trastornado, y lo primero es Antonio, porque claro, Antonio estaba caminando muy débil y estábamos rodando en Navarra, hacía un frío de morirse, -5 grados, y claro, y lo estaban llevando de lo débil que estaba, y le digo, Antonio, ¿estás bien? Y dice, ¿cómo voy a estar bien si llevo 5 años encerrado? Y yo dije, bueno, y lo primero que me dice Antonio es, claro, y lo ponemos en el calabozo que era helado, y encima, claro, nosotros vivíamos abrigados con 3 pantalones, pero estos hombres iban casi desnudos, y me dice, ¿qué vamos a filmar ahora? Y yo le respondo, digo, ¿cómo que vamos a filmar? ¿Vos estás preso? Y me dice, no, pero ¿cuántos planos van a hacer? ¿Y a vos qué más te da? Si te quedan un montón de otros años para vivir. Entonces vos sentate ahí, atalo, y le digo, sacan todos para afuera, puse la cámara, y Antonio estaba que no tiene ni idea de decir, pero ¿qué vamos a filmar ahora? Digo, olvídate el asunto, estás preso, te quedan 7 años más para estar preso, así que ya veremos. Estas risas aquí yo creo que evocan algo que es muy importante en tu película, porque has hecho reír a la gente. A mí me has hecho pensar en Benito Benigni, en La vida es bella, porque muestras el horror, pero al mismo tiempo hay un montón de anécdotas y a través de los personajes de estos 3 tupamaros que estuvieron en la cárcel torturados y aislados, y que uno llegó a presidente de la República, el otro ministro de Defensa y el otro es un conocido escritor. Bueno, al mismo tiempo hay una gravedad enorme en la película, nos quedamos todos con la garganta sin poder hablar.
y al mismo tiempo has introducido cosas, anécdotas de supervivencia, secuencias magníficas que hacen reír a la gente también, que hacen respirar en esa gravedad. Sí, no, yo quería que también iba a comentarlo porque en general sí es muy divertido cuando hablamos de la película entre nosotros y hay muchas risas, pero cuando empezó la investigación y la primera vez que nos reunimos con Álvaro y estaban los tres vivos y nos reunimos en Casa Presidencial, Pepe todavía era presidente, nos sorprendió a los dos, porque era la primera vez que les contábamos que íbamos a hacer esta historia, no sabíamos cómo nos iba a caer, todo. Y el nivel de humor, no pararon entre los tres de reírse. Ellos utilizan el humor también como manera de... Y fue increíble, porque decíamos, pero estos señores, como habiendo pasado por donde pasaron, se reían todo el tiempo, se hacían bromas, se hacían chistes, un poco así, ¿no? Que sacaban punta a todo, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que la película se agradece muchísimo, y creo que Álvaro tiene esa punta para sacarle a las cosas y sacar el humor, ¿no? Porque hay que decir que es una adaptación del relato Memorias del Calabozo. Sí, digámosle, el libro Memorias del Calabozo, que es un testimonio que ellos hacen al salir. Es una autoentrevista. Claro, es una grabación de entrevistas que nos sirvió de puntapié inicial para lanzarnos a lo que fue la experiencia profunda de ellos, no sobre en sí el relato, sino a través de la experiencia, de tratar de llegar, porque había muchas veces, estuvimos muchos años reunidos con los tres en distintos ámbitos, había charlas que duraban 1 hora y había algunas que eran 5 horas y que no hablábamos de nada, porque era a veces difícil, experiencias tan traumáticas, es difícil que alguien te las pueda expresar, y a veces no es la literalidad de lo que les pasó, sino es que te tienes que ir casi con un psicólogo de tratar de entender cómo la vivieron y tratar de entrar dentro de su piel. Y había veces de esta charla que estuvimos 5 horas hablando, digo, en la casa de Mujica con Antonio, y no había forma de sacar detalles, pero había cosas que te iban quedando y que tenían que ver acerca de lo que hablábamos antes del determinismo y la libertad, de que cualquier situación puede ser llevada, digo, según la forma en la que la experiencia es y cómo decidís absorberla. Y, por ejemplo, el uso del humor a veces que ellos tenían era una forma, evidentemente, el humor es un gran mecanismo de supervivencia, es un gran mecanismo de iluminación, de revelación, y también marca un nivel de inteligencia, de poder abstraerse de esto y reírse, sobre todo de ellos mismos. O sea, había un grado de decir, de su condición, se reían de las cosas que le tenían que pasar, que habían pasado, y era también una forma... ¿Por qué no decirlo? Hay un grado de espacio, yo creo, de distancia sobre el dolor. Es decir, cuando algo duele tanto y tú usas el humor para sobrevivir. Y para tener humor hay que exteriorizar el punto de vista, hay que verse claro, fuera de alguna... Sí, por eso es terapéutico. Yo creo que el sentido del humor te salva del suicidio. Absolutamente, sí. Eso hablaste mucho con Pepe Mujica, ¿tú? Sí. Bueno, le intentamos de preguntar cosas. Yo tengo una anécdota, ¿la puedo contar? La de qué va a pensar, qué va a pensar. O sea, los dos estamos, porque bueno, o sea, realmente Pepe tiene disparos dentro del cuerpo. Hubo la detención que se recrea de una manera alucinógena en el bar La Vía y tal. Se pregunta uno cómo no lo mataron ahí. Sí, 5 disparos le dieron, no sé. Claro, bueno, nos contaron un relato, bueno, esto fue un quilombazo muy grande. Pero al grano, entonces estamos, claro, los dos queríamos preguntarle, porque alguien que está tan evidentemente al borde de la muerte, ¿qué se siente? ¿Qué no? O sea, y más porque además lo íbamos a rodar. El Pepe estuvo casi muerto un día, lo dieron por muerto. O sea, sí, lo llevaron al hospital, sí, eso se omite en el flashback de la película, pero efectivamente llevaron al hospital, que dio la casualidad que quien le atendía era medio Tupamara, no sé qué, o algo así, o tal, y bueno, no sé, no te metas ahí. Dale. Y entonces, bueno, el caso es que salió para adelante. Y entonces le queríamos preguntar eso, y estábamos, ¿quién se lo pregunta? Entonces le dice ¿y qué pensaste? ¿Qué pensaste cuando te dieron los tiros? Y el Pepe dice, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar, muchacho? Sobreviví como un animalito, ¿qué va a pensar? ¿Te acuerdas? Mariela se deshuevaba. Y Mariela se deshuevaba, y yo también, y yo dije, uff. Claro, porque es que o le tocaba a él o me tocaba a mí, y yo dije, bendita suerte que se la ha lanzado él, porque después había que hacer la pregunta.
Pero hay también... Él era muy... A mí me terminó siendo la manera en que el Pepe, y más allá de esta anécdota y muchas otras más de cómo no le daba bola, por ejemplo, pues con el tema de la locura. Yo sé que fuera cosa mía. O sea, siempre una y otra volvíamos al tema y te lo despachaba en 30 segundos. Y a mí, de alguna manera, me dio una pista bueno, pues es un hombre con un sentido estoico y con... De esa manera de no darle bola al dolor, pues de alguna manera pues pensamos, bueno, esto es un rasgo de Mujica, no se va a recrear en el sufrimiento, lo va a sufrir, pero como él dice, te cargas la mochila y tiras para adelante, ¿no? Pero curiosamente el personaje de Mujica en la película es el que peor lo soporta, tenemos la impresión. Y sin embargo, esto que estás contando sobre la locura era una argucia de él para sobrevivir también. No, yo no creo que argucia, yo creo que él estaba. De hecho, él no le dio bola. No. Él decía que no, él no le dio bola a la comunicación que se inventaron el ruso y el ñato porque pensaba, como le estaban escuchando, como que pensaba que le estaban grabando, que le tenían puesto y que le tenían puesto chi, o sea, por allí escucha. Y claro, entonces entonces él decía, no voy a comunicarme con esto porque si no me van a agarrar. Para Mujica, con lo cual era una manera de alimentar más la locura. Muchas declaraciones sobre el tema, y él dice que esto que tú explicas en la película, que querían volverlos locos. Es decir, eso fue un plan, eso fue verdaderamente un plan. Esa era la gran, no sé si todo funciona. Funciona, si funciona lo veo, ¿no? Sí. Puedes hacer un gag. Funciona. A ver, el debate planteado realmente no era un debate físico, más allá que obviamente estos hombres habían sido torturados y habían sufrido daños físicos grandes y esto, pero el movimiento estaba totalmente desarticulado, de hecho, cuando comienza la dictadura en Uruguay. Este debate, y aparte lo que nos quisimos centrar en la película, porque la película no deja de ser, se habla mucho de la memoria histórica, evidentemente cualquier película, yo no creo mucho en el concepto de la memoria, creo que el cine que hacemos hoy tiene que reflejar el mundo que vivimos hoy. Mirar el pasado solo sirve si nos ayuda a cuestionarnos cosas de hoy en día y en el mejor de los casos... Usando palabras de Pepe. No específicamente, no sé, pero creo es lo que pienso. Y aparte del futuro, creo que el cine en realidad solo sirve para investigar la otredad a nivel de ser humano. O sea, no es profetizante, no es catequesis el cine, o sea, no va a enseñar cosas. Te va a ayudar, en el mejor de los casos, a experienciar la mirada del otro, por más quien sea. Es decir, uno sigue viendo Centauro del Desierto, de Searchers o lo que sea. Digo, decir, vos ves a través de los ojos de individuos y como tal empezás a aprender un poco más, a experimentar un poco la raza humana y con todos sus vaivenes. Y eso es lo que nos constituye y nos hace sentirnos vivos, me parece, o al menos en mi forma de entender como tal. No es para ir a adoctrinar a nadie ni nada. Ahora, puntualmente el debate que se le plantean a estos tres individuos es un debate absolutamente existencial en una lucha por el hombre, por conservarse hombre. Si es verdad esta frase de Sartre, ¿no?, de que cada hombre es lo que hace con lo que han hecho de él, digo, es que la libertad sigue existiendo plenamente dentro del individuo acerca de cómo afrontar, aún sean las circunstancias que le den. Y estos hombres, por ejemplo, se da porque pudieron resistir, porque evidentemente no es para cada cual, en esas horas oscuras nadie sabe cómo puede reaccionar, han sacado como que lo mejor de ellos mismos y de golpe, esto es algo que de hecho el martes pasado estuvimos en una conferencia que vino Mujica y Rosenkopf a contar, que fue una charla de supervivencia acerca de cómo hacen estos individuos, cómo hicieron, que es totalmente personal, no hay un manual para estas cosas, cada uno resiste como puede, y si puede, porque no es para cualquiera. Pero aún así, todo lo que básicamente ellos, o sea, que el grado de crecimiento... Mira, voy a contar una última anécdota de la primera charla que tuvimos que decía Mariela, cuando Mujica era todavía presidente, estaban los tres. Uno de ellos tres, que es el único que falleció y no pudo ver la película, que es Huidobro, en un determinado momento nos mira y dice, yo la verdad que a veces me despierto y extraño el calabozo. Nosotros quedamos congelados, un ministro del Interior que está diciendo que extraña esos días, que uno se los imagina y evidentemente no es ni necesario para explicar lo que tenía que ser. Y dice, porque yo después nunca tuve tanto tiempo para ser yo mismo.
yo no sería quien soy si no fuese por todo el tiempo que pasé siendo yo mismo. Y de golpe es como que uno dice, estos hombres ante una experiencia tan traumática, esta idea de que el hombre se define en soledad, que el hombre se define independientemente de las circunstancias, en base a qué hace con esas circunstancias, estos hombres, eso fue verdad en ellos. Es decir, resistencia, pero también se reconstruyeron, porque uno fue ministro de Defensa, otro presidente de la República del Uruguay. Es que hay un grado de revelación al respecto, pero ahí está, cuando la vida te pone ante unas circunstancias, digo, el poder hacerse cargo de esas circunstancias y hacerse responsable acerca de qué decisión personal e íntima uno toma frente a ellas, eso está en cada individuo, y creo que en el fondo es la esencia y la única pregunta filosófica que un individuo se tiene que plantear a lo largo de su vida. Sí, aparte nos contaban que los que realmente resistieron fueron aquellos que tenían las ideas muy claras. Los que los agarraron muy jovencitos o no tenían, esos se quebraron y no pudieron, pero la gente que tenía una vida interior fuerte, muy fuerte era, y lo que nos decía, por eso le decía que repetía, porque el primer escollo que tuvimos para que se dejaran que contáramos su historia, Pepe nos decía, ¿por qué quieren mirar hacia atrás si yo lo que quiero es mirar hacia adelante? A mí lo que me importa es el futuro, el pasado no me importa. Y entonces, un poco eso, ¿no? El pasado importa en lo que lleva al futuro. Y esa fue un poco la idea con la cual los convencimos. Y Álvaro, para joder, le hizo a Mujica mirar hacia atrás Libertad en el plano final de la película. No, para decir, pues no, pues toma, ahora, por lo del que va a pensar. El martes pasado hablábamos, porque fuimos a esta conferencia y hablamos de Antonio, que Mujica fue muy gracioso cuando lo vio, le grabó un mensaje y le dice, la verdad, Antonio, te conseguiste un trabajito, esto y esto y lo otro, la verdad que lo hiciste mejor que yo, tipo, le dice, y pero hablábamos de ese último plano, porque para mí, y que fue un plano parte de esta experiencia de golpe, que como que se estaba todo buscando, y que es, Antonio, antes de irte, por favor, quiero que mires, y como que en un momento Antonio se gira y mira hacia atrás, y la cámara se congela, y para mí es la mirada de un hombre que yo sé que es la última vez que va a mirar para atrás, que a partir de ahora va a solo mirar para el futuro. Y Mujica me dice, mientras se sonríe, mientras bajábamos del avión para ir a esta conferencia en Argentina, y me dice, Álvaro, la verdad es que la naturaleza es muy sabia, por algo nos puso ojos adelante y no atrás. Qué bueno. Yo querría terminar dando la palabra a Chino, que no ha hablado mucho, pero porque además tienes el poema más bonito de la película. Me gustaría que lo recordaras, el poema de Rosenkopf. Bueno, y si fuera el último poema. Bueno, ese es un poema que escribe él. En realidad está en la película, pero creo que tiene que ver con el momento en el que fallece Huidobro, ¿no? Eso no. El de Compañero, perdón. Sí, si este fuese mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría, compañero. Resume bien, la humanidad de la película. Y yo diría, el tema de la memoria histórica tratado desde un punto de vista de la humanidad, del triunfo de lo humano contra la barbarie. Obvio. Muchas gracias a todos. De hecho, en francés se llama compañero. Compañero. Pues gracias. Adelante y mucha suerte con la película. Vamos a ver el clip de la película. Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. Es que tienen una entrevista en directo. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. José Alberto Mujica. Retírese. ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora la vamos a volver locos. Ustedes ya no son presos. Son rehenes. Así que usted es el escritor. Hay una chica que me gusta. ¿Puede ayudarme? Hace 7 años que no leo.
Tiene que agarrarse de lo que pueda, Mujica, en este momento. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? ¿Qué Dios haría esto? ¡Quiero mi lleve mi pelea! Una mariposa. Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. ¿Y dónde está? Vos tenés que resistir y no dejes que te mate. Y ustedes querían cambiar el mundo. Yo hice lo que hice porque creí en lo que hacía y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado. Sobreviva. Falta poco. Los que han llegado o los que se han quedado, seguimos adelante con Desayunos Horizontes y ahora con una película brasileña, Ferrugem, de Ali Muritiba. Y está con nosotros también el productor de la película, Antonio Junior. Película brasileña, esta no es coproducción, ¿eh? Aunque venís de Cine en Construcción, que es una cantera para poder acabar las películas. Bueno, hubo muchas modificaciones. ¿La presentaste ya muy acabada la película Cine en Construcción? Bueno, cuando presentamos la película acá, hace un año, teníamos como un par de minutos más, pero ya estábamos muy adelantados en la... ya estábamos muy adelantados en el proceso de montaje. De verdad cambiamos poco, pero la experiencia en Cine en Construcción fue fundamental para el cambio que hicimos, porque después de acá cambiamos el final de la película y ahí resultó la película que tenemos hoy. Entonces fue increíble. Porque es nuestra segunda vez en Cine en Construcción y con la otra película para el premio. Sí, ahora. Y es siempre la misma cosa, las dos veces, porque Ali dice, no, la película está lista y es esto, no voy a cambiar. Cuando volvemos para Brasil, no, creo que tenemos que cambiar, porque las personas, no sé, muchas cosas. Entonces es una muestra muy interesante de estar con la película, porque estos feedbacks que tenemos aquí son muy, muy, muy importantes después, porque en la montaje es un momento muy solitario, y aquí tenemos mucha gente del mundo que habla acerca de la película. Hay que explicar que Cine en Construcción, el principio es precisamente una ayuda a la postproducción de la película. A veces las películas están más o menos acabadas y también hay profesionales del cine que os dan consejos o que os dicen, pues podríamos... Exacto, se presenta la película para una audiencia muy calificada, que son la gente de la industria y también gente de la crítica y de festivales, y ahí lo que pasa es que muchas veces lo que escuchamos sobre la película es esencial para que hagamos ciertos cambios. Y con Ferrugem tuvimos la felicidad de vencer el Cine en Construcción, y ahí por eso también tuvimos una ayuda muy grande de las industrias de empresas españolas. Este es tu segundo largometraje. Bueno, el primero ya lo hemos dicho, era Para mi amada muerta, que estuvimos con vosotros aquí en Horizontes. Y aquel estaba basado en un hecho real y esta también está basada en un hecho real. Sí, esta está baseada en muchos hechos, la verdad, porque habla sobre este proceso muy malo que se pasa hoy en día, que son las historias de cyberbullying o de la exposición de la intimidad de las chicas en internet o sobre las redes sociales. Y durante el proceso de escrita del guión, hicimos yo y mi guionista una par de búsquedas, y hay muchos casos semejantes así en la prensa, desafortunadamente. Y ahí como que hicimos manejamos hacer una collage con estas historias para hacer el guión de Ferrugem.
Ferrugen, bueno, el título, podemos explicarlo un poquito. Miré a ver qué quería decir esto en brasileño. Es herrumbre en español. Sí, es la oxidación del metal, del hierro. Exacto. Pero te refieres a... Sí, es un título metafórico, de verdad, porque cuando pensáis en el proceso de oxidación de hierro, está hablando sobre la acción de una cosa externa, que es el oxígeno, en el elemento que no es un elemento orgánico, que es el hierro. En este mundo tecnológico, que es el mundo hiperconectado de la Internet también, yo creo que estamos pasando por una especie de oxidación de ciertos valores, como la empatía, como la capacidad de proteger a uno, como la capacidad de se conectar, pero humanamente con el otro. Y es el proceso por lo cual pasa la protagonista de la película, que es Tati, que es una niña que por ter un vídeo sexual expuesto en la Internet, vive el proceso del juzgamento externo de las personas y que va poco a poco destruyendo su psicología, y esto la destruye completamente. Entonces es una metáfora. El guión, hay que decir que está construido en dos partes bien diferenciadas, Tatiana y René, que es el chico. Es decir, y la segunda parte es mucho más larga, digamos, porque la primera, digamos, presenta los hechos hasta que hay la tragedia. Es interesante esto, porque lo que pasa de verdad es que la impresión que nosotros tenemos es que la segunda parte es más larga, pero en minutos no es más larga. Y ahí lo que pasa ahí es que el ritmo de la montaje es completamente distinto, porque la primera parte, que es la parte adolescente de la película, la parte joven, tenemos este ritmo que es el ritmo adolescente o el ritmo de la Internet, en que está haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces tenemos muchos cortes en la primera parte. La segunda parte de René, más cortos también. Sí, y la segunda parte que estamos hablando sobre culpa, sobre la tomada de conciencia. Ahí tenemos planos muchos más largos y con mucho menos cortos. Entonces tenemos la impresión de que es más larga, pero no es. Sí. Y para nosotros fue una opción desde el principio que tener dos partes, porque es una forma también de hacer una película con... Es un riesgo, porque es muy diferente las dos partes, pero para nosotros es muy bueno tener riesgos para hacer películas, porque es que nos motiva a hacer algo que no es la misma cosa, porque es un tema muy hablado hoy en películas, en series para televisión, y entonces hacer de esta manera, con el riesgo de tener dos partes, con dos personajes principales en cada una de las partes, fue muy importante para hablar del tema de bullying en cyberbullying. Y este cambio de lenguaje que hay en la película, porque hay un cambio de lenguaje cinematográfica muy grande también, es deliberado y está íntimamente conectado con las cosas sobre las cuales la película está hablando, porque la primera parte estamos hablando sobre la víctima, y para mí era muy poco hablar solamente de la víctima, era importante hablar también sobre los chicos que son aquellos que destroyen la víctima. Las consecuencias. Por eso, y ahí para hablar sobre las consecuencias, decidí hablar sobre el mundo analógico, el mundo no conectado. Por tanto, nos movemos para una playa donde no hay internet, o la internet es muy mala, para que este chico tuviese la oportunidad de pensar sobre lo que ha hecho con la chica. Y ahí entonces yo cambié completamente la lenguaje. Estamos con la cámara posta, con encuadramentos, como grandes encuadramentos, con este tempo que es más lento, más arrastrado. Y quizás lo que contribuye también a que tengas la impresión que es más largo, que yo decía, es porque hay también muchos más conflictos que se añaden. En la primera parte tienes un único conflicto. Exacto. En la segunda parte hay los conflictos familiares, que son múltiples, que se van a enganchar con el tema de la película. Porque para mí era importante también examinar un poco
las causas del comportamiento del chico, que para mí tiene que ver también con su familia y tiene que ver con mi generación de padres que están criando estos niños, que son esos niños hiperconectados, son esos niños que miran mucho poco para el otro, que mira todo el tiempo para sí, para su smartphone, que está todo el tiempo imaginando que la vida es la vida de la felicidad, que es la vida virtual. Y era importante entonces hablar de estos padres y de estas madres que son, de cierta manera, o súper protectores o entonces están muy lejos de sus hijos porque no los miran. Y ahí era la segunda parte, es esta tentativa de investigación sobre las motivaciones y sobre las causas del comportamiento del niño, que para mí pasa también por el machismo, que es endémico en nuestro continente, en Sudamérica. Y al mismo tiempo hay el tema del sentimiento de culpabilidad, es decir, las consecuencias irreparables de lo que puede parecer banal en un primer momento. Exacto, porque la película habla mucho sobre eso, sobre culpa y sobre cómo cuando hace algo muy malo para otro, de cierta manera también puede estar haciendo algo muy malo para usted. Entonces era muy importante tener este chico sufriendo durante toda la segunda parte y para que ahí tome la decisión de hablar lo que tiene que hablar. Y bueno, hacer una película con adolescentes siempre es delicado. ¿Cómo llegasteis a ellos? Porque sí, están muy bien todos. Es un desafío muy grande, pero al mismo tiempo es muy divertido. Tuvimos un proceso muy largo de búsqueda de los jóvenes actores y actrices, como que 3 meses haciendo castings. Y ahí durante ese proceso nosotros escogimos como 27 jóvenes para hacer como que una oficina durante 30 días para que trabajásemos juntos para hacer los ensayos, para prepararlos para hacer la película, porque además son muy jóvenes y están hablando de cosas muy serias, como el suicidio, como machismo, como sufrimiento. Entonces teníamos que prepararlos incluso psicológicamente para hablar de estos temas. Hicimos muchos testes en Curitiba, donde vivimos y donde hicimos la película, y también en São Paulo. Entonces fueron muchos jóvenes que enviaron vídeos para nosotros. Y una cosa que hay después cuando empezamos a trabajar con ellos es que muchos de ellos ya tenían alguna cosa muy similar, vivido alguna cosa muy similar con la película. Entonces era muy próximo la relación y muy delicado, porque algunas veces tenía una mezcla un poco peligrosa, porque ya tenían vivido algo muy similar y estaban en momentos muy difíciles, algunos de ellos con la cuestión de bullying en la escuela, estas cosas. ¿Y cómo llegaste a ese casting? Bueno, la chica es su primer trabajo con cine. Era una chica de 16 años que hacía teatro en la escuela solamente. Y apareció para mí en el segundo día de casting y yo no quería creer que ya tan pronto así había encontrado mi protagonista. Entonces seguí haciendo muchos testes, incluso con ella, con Tiffany, hasta me quedar completamente convencido de que la niña con tan poca experiencia era la niña para hacer mi película, porque Tiffany tiene una capacidad muy grande de ponerse en el lugar del otro, tiene una capacidad muy grande de sentir las cosas, y ahí fue como una aposta de riesgo que yo hice de trabajar con una niña que no tenía experiencia, pero que tenía una capacidad muy grande de emocionarse y de me emocionar también. Y Giovanni, que es el chico, el protagonista, es un chico que ya había trabajado en una serie para tele, y ahí nos conocemos, hicimos unos testes. En el principio yo no lo quería porque imaginaba, es un chico muy guapo y yo quería un tipo más raro, más... Giovanni también tiene esta capacidad muy grande de decir mucho cuando no está diciendo nada, cuando está en silencio, y ahí
lo tomé y ahí hicimos esta preparación. Y los adultos son actores, Henrique y Clarissa son actores muy consagrados en Brasil, que a mí me encantaría trabajar con ellos, y ahí cuando le presenté el guión se engancharon muy pronto en la historia. ¿Y cómo fue más fácil? La primera parte, me imagino, fue más difícil la producción, porque es en la escuela con todos, con no profesionales. Sí, es difícil las dos, porque la primera parte estaba en nuestra ciudad, entonces es muy bueno cuando estamos en nuestra ciudad, pero tenía esto en escuela, mucha gente, fiesta, estas cosas. Y la segunda, menos gente, pero estábamos en la playa que no tenía nada, entonces es cerca de Curitiba, pero no tenía nada, entonces es una playa muy rara, porque estaba un poco frío, llovía algunas veces. Ali gustaba de la idea de llover, pero hay una cuestión de continuidad. Muchas veces entonces teníamos que hacer llover, algunas veces llovía porque llovía, y esto fue una cosa... que la lluvia la utilizas como elemento dramático, está muy claro. Sí, sí. En esa película llueve todo el tiempo, y muchas veces la lluvia está contando una historia también, está comentando lo que pasa con los personajes, o está comentando el sentido de la escena. Entonces sí, la lluvia, la naturaleza en la segunda parte principalmente es un elemento narrativo muy fuerte. Lluvia o las playas en otros momentos. Sí, ¿Te gusta sí. bien filmar las playas también? Sí, me encanta. es difícil porque el sonido es... Bueno, es imposible grabar el sonido en la playa, pero sí, me encanta grabar en la playa. Porque así aprovecho también y voy de vacaciones. Creo que es raro porque la playa que estuvimos haciendo la película es muy... Para nosotros, nos encantaría hacer la película en una playa fea. Y ahora todas las personas ven, oh, muy bonita. No, para nosotros es muy importante una playa fea. Y ahora todos, no, muy bonita, muy guapa las playas. No, no es. Pero es el poder del cine. Hay que decir, Ali, que en tus películas tú eres guionista y director, y en tus guiones siempre utilizas muy bien el suspense, yo diría. Es decir, aunque tratas un tema social, porque el contexto es, como lo has dicho, el machismo, la sociedad brasileña, el bullying, el acoso en las escuelas, pero hay siempre una construcción de suspense como si fuera un thriller. Sí, me interesa mucho hacer un cierto cine de género latinoamericano, pero con DNA latinoamericano, sí, con ese DNA social. Y como espectador me encanta mucho a los thrillers, a las películas en que yo no sé lo que va a pasar, pero tengo la sensación todo el tiempo de que algo va a pasar. Y ahí cuando estoy escribiendo mis guiones también intento hacer esto, porque yo creo que yo soy el primer espectador de mis películas, entonces la hago obviamente para los otros, pero es muy importante que cuando esté en el teatro para ver la película, mi película, también me sienta como un espectador. Entonces, como me encantan los thrillers, los tento hacer. Por eso se imponían las dos partes, porque una se acaba con la tragedia y luego empieza, no se sabe qué va a pasar en la segunda. Es interesante cuando Antonio, los otros productores leyeron la primera versión del guión, cuando llega en la página, no sé, 45, la chica quita su vida. Y ahí todos paran y dicen, pero se terminó el guión, pero hay más 50 páginas. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo así? Mataste a la protagonista. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Para dónde va esta historia? Sí, porque empezó la película, el guión, con una historia de jóvenes un poco distinto, que tenía jóvenes hasta el fin, no tenía esa cosa. Y después... dos partes. Hay un cambio brusco. Sí, muy brusco. Entonces la primera versión de este guión fue un poco raro para nosotros. Pues muchas gracias por esta entrevista. Vamos a cerrar ya. Vayan a ver la película brasileña Ferrugem de Ali Muritiba. Eso no me lo pones difícil. Y nada, pues vamos a ver nos despedimos viendo el clip de la película. Demorou, Dani, minha vez.
Eu nunca fui traído. Cara, você consegue ser mais babaca que o babaca do seu amiguinho. Parou. A Tati já tá em outra. Posso te fazer uma pergunta? Pode fazer. Vocês não estão mais juntos mesmo? Não, mesmo. O que era aquilo? Não era nada, não. Só um vídeo besta. Tati, meu, fudeu. O alemão me mandou aqui o vídeo. Deleta essa porra. Cara, como é que isso foi parar no grupo, Tati? Não sei. Queria sumir. Foi você, não foi? Que é? Você ficou com inveja, com ciúme? Não fiz nada. Quem quer imaginar que a menina ia fazer uma cagada dessa? Você não fala assim dela. Ué, vai defender tua namoradinha agora?